cambiando el dolor en gozo y trayendo al mundo su amor. Desde Family Christian Network, un mensaje que cambiará tu vida. Un tiempo de salvación, con las palabras poderosas de Jesucristo. Ahora es el tiempo para que escuches la voz del profeta que proclama las buenas nuevas de salvación. Con ustedes, el fundador y presidente de Family Christian Network, Dr. D. Carroll Williamson. Welcome to the Family Christian Network. Bienvenidos a Family Christian Network. It is my joy Es un gozo para to mí be able to share God's Word with you. poder compartir la palabra de Dios con ustedes. At the last show, En el último programa, I was about to start back with faith, yo iba a empezar otra vez con el tema de la fe and the Holy Spirit, as usual, just takes over, y el Espíritu Santo, como siempre, Él se encarga. and we never read the first scripture that I was planning to start reading. Nunca leímos la primer pasaje de la Escritura con la que planeaba empezar. So before I do another whole show without reading this scripture, Así que antes de que me pase lo mismo, I would like to get back. We have taught about the gates, about being Christ-minded, about guarding the spiritual mind. hemos estado enseñando sobre las puertas, cuidar las puertas, sobre tener una mente espiritual y andar en el Espíritu, That faith may work. para que la fe pueda So I funcionar. want to lay a few foundational scriptures that we started many shows ago. Quiero compartir unos cuantos versículos que ya he compartido en unos programas pasados And I keep going over here and over there, and I want to get back here. y siempre estoy yendo de un lado para otro, pero quiero regresar aquí. So by faith, Así que por fe, Romans 1, Romanos 1, 16 and 17. versículos 16 y 17. For I am not ashamed of the gospel, Porque no me avergüenzo del Evangelio, for it is the power of God for salvation porque es poder de Dios para salvación to everyone who believes, a todo aquel que cree, to the Jew first and also to the Greek. al judío primeramente y también al griego. For in it the righteousness of God is revealed, Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela from faith to faith, para fe y para fe, from faith to faith. por fe y para fe. We need to understand it's just not faith, it's faith to faith to faith. Necesitamos entender que no es solamente fe, es fe por fe por fe. As we have read and as we began to teach Como empezamos a enseñar about faith, sobre la fe, that these fiery ordeals or these circumstances in our que las lives, circunstancias que nos vienen en la vida, de las tribulaciones, they come, count it all joy. nos hablan de, Dios dice que debemos tener por sumo gozo, Because at the testing of our faith, porque nuestra fe está siendo probada. as it is exercised, Cuando es ejercitada, it grows from faith entonces to crece faith de to fe faith a to fe faith. a fe. As we grow in faith, Conforme crecemos en we fe, grow in power. crecemos en poder, We grow in righteousness, crecemos en in justicia, relationships, crecemos en in relaciones, knowledge, in en wisdom, in conocimiento, en understanding, sabiduría, en entendimiento, and by His Word y por su palabra being imparted into us. siendo impartida en We're nosotros. growing now by the Spirit as it's teaching and leading and guiding us. Estamos creciendo ahora en el Espíritu conforme nos enseña y nos guía. Another subject, but from faith to faith, Otro tema, pero de fe para fe. as it is written, Como está escrito, but the righteous man shall live by faith. mas el justo por la fe vivirá. Now, I'm teaching about faith, Estoy enseñando sobre la fe, but I have taught why also, if you're going to know what faith is, pero también les he enseñado que si usted quiere saber lo que es la fe, how it might work better in our life. cómo puede funcionar mejor en nuestra vida, We need to have a spiritual attitude. necesitamos tener una actitud espiritual. We need to be spiritually minded. Necesitamos tener una mente espiritual, Because He works miracles by hearing with faith. porque los milagros se operan cuando escuchamos And- por fe. And if we want the power of the resurrected life in Christ Jesus, Si queremos el poder de la vida de resurrección de Cristo, we have to be able to hear tenemos que ser capaces de and then escuchar by faith obey. y luego por la fe obedecer. And that obedience is reckoned to us as righteousness. Y esa obediencia se nos cuenta por And He justicia. works miracles Y in Él our life. opera milagros en nuestra So we vida. have to know His voice. Así que tenemos que conocer We su have to voz. practice His presence by His Tenemos Holy que Spirit in practicar His su life. presencia por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Rejoicing always, Regocijándonos siempre, prayer without ceasing. orando sin cesar Do not quench the y Spirit. no apagando al Espíritu. We need to practice His presence Necesitamos practicar su that we may presencia grow up in
in knowledge and wisdom, para que podamos crecer en conocimiento, en able to sabiduría, discern the difference between good and evil. pudiendo discernir la diferencia entre el bien y el mal. Paul tells us in the last verse there of Hebrews 5. Pablo nos dice esto en el último versículo de He said, when Hebreos we should 5. be grown men, we're just still children, and we would choke on the meat. Dice, deberíamos ser ya adultos, pero seguimos siendo niños, deberíamos estar ya participando de la carne. And we're still having to partake of the milk of the word. Pero aún así se nos da apenas la leche de la palabra. He says we should grow what by practicing Él dice que debemos crecer the discernment practicando between good and evil. el discernimiento del bien y del mal. We have to practice the Necesitamos presence of practicar God within our life. la presencia de Dios en nuestra vida. For Him to dwell within this temple, Para que Él more dentro de este templo, we have taught we have to guard our gates. tenemos ya, como hemos Our enseñado, eyes, our que ears, our cuidar las puertas del alma, los To ojos, be la able boca, to be los Christ-minded. oídos, poder tener la mente de Cristo, To be able to use that authority and power He's given us poder saber usar esa autoridad y poder que Él nos ha dado to tear down or take captive every thought or thing that's raised up against the knowledge para of God. destruir toda fortaleza y llevar cautivo todo pensamiento que se exalta contra Dios, That we may live from faith to para faith que to podamos faith, vivir por fe y para fe y para fe, not failure to failure to faith. no de fracaso en fracaso en fracaso. Faith works, La fe funciona and by the fruit and the works of faith we will be known. y por el fruto y las obras de la fe vamos a ser If there's conocidos. no fruit, Si no hay fruto, if there's no work, si no hay obra, then there's no faith, si no hay fe, because faith works. porque la fe opera. There's a difference between believing and faith. Hay una diferencia entre creer y fe. All the demons in hell believe with fear and trembling. Todos los demonios en el infierno creen y tiemblan. They saw our Lord Jesus Ellos Christ vieron a nuestro Señor Jesucristo. descend into Hades Ellos lo vieron and make descender a al public Hades display of the enemy, the devil. y hacer una demostración pública And del when diablo. he led captivity captive, Cuando llevó cautiva and la he gave cautividad gifts unto y le men. dio dones a los Oh, he hombres. left an impression on the demons. Él dejó una They're impresión en down los there demonios. shuddering in fear and trembling. Ellos But they tiemblan, believe, they know, they witness, pero they're ellos creen, witnesses ellos lo ven, ellos han sido to the testigos Son of God, del Hijo de Dios, taking the keys of hell and death from the tomando las devil llaves del infierno y de la and setting muerte all men that come unto him y haciendo que todos los hombres que free lleguen a Él sean to libres live in peace and para vivir joy, en paz, en to be gozo, blessed instead of para cursed ser bendecidos en vez de in that maldecidos. new covenant of life in him. Este pacto de vida con Él. Faith. La fe. The righteous man shall live by El faith. justo por la fe vivirá. But faith is not believing. Pero la fe no es creer. Faith works and it produces fruit. La fe opera y produce And our fruto. life in righteousness should be from faith unto faith unto Y faith. nuestra vida en justicia debe ser por fe y para fe y para fe. In Hebrews 11, 1 through 3, En Hebreos 11, 1 al 3, it says, now faith is the assurance of things hoped for. dice, la fe es la convicción de las cosas que no se ven. You need to understand Usted necesita the entender importance of the hope of our salvation. la importancia de la fe para nuestra salvación. That hope is the anchor of our souls, Paul says in Hebrews 6. Pablo nos habla de la esperanza, que es el ancla de nuestra salvación. Anchor holds in these stormy seas. Esa ancla la que nos sostiene And en these medio de las trials and tormentas, tribulations. estas pruebas y tribulaciones. Paul tells us in 1 Corinthians 13, and abide these three, faith, hope, and love. Pablo nos dice en 1 Corintios 13 que permanecen la fe, la esperanza y el amor. In faith, En fe, you need to understand hope, usted necesita entender la because esperanza, hope is an important part of this. porque la esperanza es una parte importante en And esto. why do we have hope? ¿Y por qué no tenemos esperanza? Because of the righteous relationship with Him. Tenemos esperanza cuando tenemos una relación correcta con Él. We read right here, we're getting ready to read. Maybe if I keep reading, Vamos a seguir let me leyendo keep aquí. reading and I'll get back to this. Vamos a regresar a leer ahí, We could do 2 or 3 chapters on hope, our shows. porque podemos hacer unos 3, 4 programas solo sobre esperanza. We probably will, or probably already have, who knows. Nadie sabe si lo vamos a poder hacer. For the hope for the conviction of things not seen, Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. for by it men of old gained approval. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. By faith we understand that the worlds were prepared
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo by the word of God, por la palabra de Dios, so that what is seen was not made out of things that which are visible. de modo que lo que se ve se fue hecho de lo que no se veía. I guess that disproves evolution right there. Yo creo que esto prueba que If la you are a Christian evolución no existe. Si usted es un and you cristiano believe that this is the definition of faith, y usted cree que esta es la definición de la fe and that this world was made by the word of God in faith, y que este mundo fue hecho por la palabra de Dios por la fe, that which was made y aquello que fue hecho was not made by that which was seen. no fue hecho por lo que no se veía, It was made by that which was not visible, that was not seen. fue hecho por lo que no era visible, por lo que no se veía. And faith Y la fe is the conviction of things not seen, es la convicción de las cosas que no se ven, the assurance of things hoped for. la seguridad de aquellas cosas que esperamos. That hope comes out through a relationship with our God. Esta esperanza se desarrolla a través de una relación con nuestro Dios. The righteous man should live by faith, Que el justo vive por la but he fe, should live in hope, pero debe vivir en esperanza, because that salvation is the hope of our life, porque esa salvación es la esperanza de the nuestra hope vida, of what God is about to do, la esperanza de lo que Dios va a hacer to come and take us home to be eternally with Him. cuando nos lleve para estar con Él It is my eternamente. hope. Es mi It is esperanza fixed upon Him with faith, que está puesta en Él, and that love that rests between He and I y ese amor que hay entre is Él y a yo. smile that is on my face. Todo esto, It esta is the sonrisa que joy se ve of todo my esto es por salvation. fe, es el gozo de mi The salvación, helmet of hope, el the yelmo helmet of salvation, de la salvación, the faith la fe, that is the shield que es ese that escudo allows me to work out His purpose and plan in my que me life. permite operar sus plan y propósito para mi vida, From faith to faith, de fe y para fe, hope to hope. esperanza a esperanza. Praise God. Gloria a Dios. I'm excited today. Estoy entusiasmado hoy. I have no idea where I am. No tengo ni idea dónde estoy. Let's go to Romans 4. Vamos a ir a Romanos 4. Glory to God. Gloria sea al Señor. I love the Lord. Amo al Señor. Reading in Romans, the 4th chapter and the 13th verse, Romanos 4, versículo 13. says, For the promise to Abraham Porque no por la ley fue dada a Abraham or to his descendants that he would be heir of the world o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. was not through the law, No fue por la ley, but through righteousness of faith. sino por la justicia de la fe. The righteousness of faith. La justicia de la fe. It wasn't the righteousness of belief. No era la justicia de creer, It was the righteousness of faith. es la justicia de fe. For if those who are of the law are heirs, Porque si los que son de la ley son los herederos, faith is made void, vana resulta la fe and the promise is nullified. y anulada la promesa. For the law brings about wrath, Pues la ley produce ira, but where there is no law, pero donde no hay ley, neither is there violation. tampoco hay transgresión. Now, where is it where there's no violation? Ahora, ¿dónde es que no hay transgresión? Where is it that there's no law? ¿Dónde es que no hay ley? Jesus said it wouldn't pass away until all things are Jesús fulfilled. dijo que la ley no pasaría hasta que todo se cumpliera. Over here in verse 7. Aquí en I el mean, chapter 7, verse 6. capítulo 7, versículo 6. All those that have died, Todos los que han muerto, the law no longer has jurisdiction. la ley ya no tiene jurisdicción. Actually, this is chapter 4, so it's over there in chapter 7. Ahí en el capítulo 7 de Romanos, Anyway, you get the idea. usted entiende. So, if there's no law, Si no hay ley, there's no violation. no hay violación, no hay And if transgresión. we've died in Christ, Si morimos en Cristo, there's no longer any law in our life ya no hay ley en nuestra vida, because it doesn't have any jurisdiction porque over ya it. la ley no tiene jurisdicción sobre nosotros. But we are raised Pero somos in resucitados the likeness of His resurrection en la semejanza de su and in resurrección that power, y en ese in poder, newness of life, en esa nueva to vida, walk in the Spirit. para andar en el not in the Espíritu y flesh. no en la carne. And there's no longer any violation Y ya no más hay transgresión, because that high priest put His porque blood ese upon the sumo mercy seat, sacerdote once puso and su for all, sangre sobre covering el all of our sin propiciatorio, and rebellion. cubriendo todos nuestros pecados. And the veil was rent. Y el velo se And we, rasgó. because we have such a high priest, Porque tenemos we este can enter sumo into the throne sacerdote, of podemos grace, the entrar very al presence of trono de la God gracia, la misma in presencia His de name. Dios. Oh, I feel Him
Oh, lo siento. today. Sí, lo Praise siento God. hoy. This is Gloria a good Dios. news. There is no violation. No hay There is transgresión, no law no hay ley, except the law of the Spirit of life in excepto la Christ ley de Jesus, espíritu de vida en Cristo which Jesús, is not based on a law of physical que requirement, no está basada en una ley de requisitos físicos, but one that is about with an indestructible life. sino con una vida indestructible. It's the law of life in Christ Es la ley de Jesus. vida en Cristo Jesús. This life I now live, I live by what? By faith. Esta vida que ahora vivo, ¿cómo es que la vivo? By La vivo por faith. fe, por fe. And because of that faith, I have hope. Y por causa de esa fe Because of tengo that hope, my esperanza. faith works. Por causa de esa esperanza Because mi I fe have funciona. relationship in Porque righteousness. tengo esta relación en And I justicia. know my God. Y yo conozco a mi And I Dios. hear his Y voice. escucho su voz. And he leads me in the Y paths Él of me guía en righteousness. el camino de And justicia. no one can snatch me Y from his nadie me puede hand. arrebatar de su mano. Because I'm one of his sheep of Porque his yo soy pasture. una de sus ovejas, de su Oh, pastos. glory to God for his righteousness, Gloria a Dios por for su the faith, justicia, por, his por love, la fe, por el mercy. amor, la Oh, praise you, misericordia. God, for thy presence Gloria in sea my a Dios life. por su presencia en mi The very vida. word that proceeds La from my misma mouth palabra que sale de mi is thy boca spirit. es por tu espíritu. Praise the Lord. Gloria al Señor. I don't think that was my sermon, but that's good stuff. Entonces, algo bien bueno que le estoy hablando, aunque no esté en mis God is notas. gracious. Dios He's está good. lleno de gracia, He Él es entered in bueno. that we can enter in. Él entró para que nosotros Forever. podamos entrar para siempre. Now let me see where I was. Okay, here we go. Vamos a seguir entonces aquí. But for this reason, it is by faith that it might be in accordance with grace, Por tanto, es por fe, porque para que sea por gracia, in order that the promise may be certain a fin de que la promesa sea firme to all the descendants, para toda su descendencia, not only to those who are of the law, no solamente para la que es de la ley, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. By faith, Por fe we have received hemos recibido the promises of Abraham. las promesas de Abraham. We have been grafted in Nos hemos sido injertados into the family of God. en la familia de Dios. Abraham, the father of faith, Abraham, el Padre de la fe, provided access. proveyó este acceso. And I thank the Lord he was not of the tribe of Levi. Y por dicha que él no era de la tribu de Leví, He was the father of Levi. él era el padre de As Leví, it went on later down through his que veins. vino después, As Abraham was the father of all the porque el tribes. padre, Abraham fue el padre de todas las tribus. Our God is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Nuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. And it's through that lineage. Y es a través de ese We're not linaje. of a tribe. We're of God, the No somos de father una of tribu, somos Abraham. a Dios, del Padre de Abraham. At Abraham, we get to share in the promises that God En has Abraham given to podemos compartir las the promesas father of faith. que Dios le dio al Padre de la fe. Praise the Lord. Gloria sea al Señor. Hallelujah. Okay, here we go. In accordance with grace, in order that descendants, not only to those who are of faith of Abraham, who is the father of us all. De acuerdo a la esperanza que nos dio en la gracia, no solamente para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. So if it's the faith of Abraham that is the father of us all, Así que si esta es la fe de Abraham, que es el Padre de todos nosotros, and he set the example for us, y él puso el ejemplo para nosotros, how did he, let's see how his faith worked in his life. vamos a ver cómo operó la fe en su vida. As it is written, a father of many nations have I made you, Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, in sight of him who he believed, even God, delante de Dios a quien creyó, who gives life to the dead, el cual da vida a los muertos, and calls into being that which does not exist. y llama las cosas que no son como si fueran. Now we know the story about Isaac, Ahora nosotros conocemos la historia de and we Isaac know that Abraham believed in the resurrection power of God. y sabemos que Abraham creyó en el poder de resurrección de When he Dios. told his servants, we're going to go up to the mount and we're going to have a sacrifice, Él le dijo a su siervo, vamos a ir al monte y vamos a hacer el sacrificio, and then my son and I shall return. y mi hijo Isaac regresará, Knowing he planned to lay his son on the altar sabiendo que él debía and ponerlo en el altar sacrifice him to y God. sacrificarlo para Dios. He also knew Él in también his heart lo sabía en that su Isaac corazón, was the promise. que Isaac era That la God, if he promesa, laid it down, God would raise it up. que si él tenía que entregárselo a Dios, Just Dios lo as he levantaría did otra vez,
for all of us, igual como lo haría por todos and just nosotros, as he did with his own son, y también como lo hizo the con su Lord propio Hijo, Jesus con el Señor Christ, Jesucristo, who laid his life down que entregó su vida and bore our sins, por nuestros pecados, paid the price, pagó el that precio we all can now enter straight in para que ahora todos nosotros to a podamos relationship entrar through him, en esta relación con Él, having been set free from that curse and judgment. habiendo sido librados del juicio y de la Praise maldición. God, praise God. In hope against hope. Él creyó en esperanza contra esperanza, In hope and against hope. en esperanza contra esperanza. Abraham. Abraham, Now, what was this faith? ¿cómo operó esta fe en él? When things didn't look good, it was, what was it, faith and faith? No, it was hope against hope. Cuando las cosas no se veían bien, ¿qué operó? ¿La What is fe o la faith? It's the esperanza? assurance Fue of la all things esperanza. hoped for, La the fe convictions es of things not seen. la convicción de las cosas no vistas, la certeza de lo que se espera. Our hope. Nuestra esperanza, Because why? Because of our salvation. por causa de nuestra salvación, Gives us hope as a child nos da and daughter, esperanza como un hijo, una hija, son and daughter, a child of God. como hijos de Dios. We have hope Tenemos of His esperanza promise, de sus of His promesas, gift. de sus dones. And by faith, we not only know that He is, Por fe sabemos no but solamente that que Él He is a existe, rewarder of sino que those Él that seek Him. recompensa a los que le buscan. Jesus said, ask Jesús dijo, pedid and keep on asking. y sigan pidiendo, Seek buscad and keep on y seeking. sigan buscando, Knock and keep on tocad knocking. y seguid tocando, And it will be answered. y It will be given. It will be opened. te será abierto, te será dado. We sometimes knock and we don't keep on knocking. Algunas veces tocamos, pero no seguimos We seek tocando. and we don't keep on seeking. Buscamos y no seguimos buscando. If you hunger and thirst after Si righteousness, usted tiene hambre y sed de you justicia, will be filled. usted será saciado. You've got to keep on asking. Usted You've tiene got que to keep on seguir seeking. pidiendo, tiene You've que got to seguir keep on buscando, tiene que standing. seguir buscando. And if you stand, you shall see salvation. Y si usted If permanece, you usted verá la endure, you shall salvación. Si usted reap. If you permanece, usted va overcome, a you shall cosechar. Si inherit. usted vence, usted va a heredar. In hope against hope. En esperanza contra esperanza. He believed in order that he might become a father of many nations. Y creyó para poder ser padre de muchas naciones. Let's listen to the circumstances. Escuchemos las circunstancias. According to that which has been spoken, so shall your descendants be. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. He believed God. Él creyó a Dios. And he had hope. He had the Y conviction él tenía la esperanza, él That tenía la hope. convicción, esa esperanza, that God would perform all that he que promised. Dios cumpliría todo lo que él había dicho. And without becoming weak in faith, Y no se debilitó en la fe he contemplated not his own body, al considerar su cuerpo, now as good as dead, que estaba ya como muerto, since it was about 100 years old, siendo de casi 100 años, and the deadness of Sarah's womb, por la esterilidad de la matriz de Sara, yet with respect to the promise of God. tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Abraham regarded not that which was visible. Abraham no le puso atención a lo que estaba viendo. It was plainly in sight, right in the mirror if he had a glass. I'm Él sure he did. lo tenía todo claro, aunque tuviera un He could look in espejo. the pool, Él podía the ver reflection. en el estanque. Not quite sure how he looked, but he looked pretty rough. He's 100 years Se old. veía que tenía 100 años. His wife was many years Su esposa también tenía past muchos the age años. of bearing Y children. ya había pasado la época de poder dar Yet, hijos. With hope Pero aún así, con He esperanza. Él against hope. tuvo esperanza contra esperanza. His faith Su was fe not on that which was seen, no estaba en aquello que but se that veía, which was not sino en seen. lo que no se veía. His faith and his conviction, Su fe y su his convicción, assurance su seguridad of God's word and promise. de la palabra de Dios en promesa. We'll read the rest of the story. Vamos a seguir leyendo la historia. Yet with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, And being fully assured, plenamente convencido, plenamente convencido. Abraham knew God. Abraham conocía a Dios. If you know your God, Si usted conoce su Dios, you can be fully assured. usted puede estar plenamente I convencido. do not understand Yo no entiendo how God's going to work all of this out cómo Dios va a operar todo esto for me, para for mí, you. para usted, I know pero that yo if we sé trust Him,
que si confiamos en that Él, if we're in relationship in que righteousness, si estamos en relación, en that justicia, we have a hope, which is our que salvation. tenemos esta esperanza que es nuestra salvación, And by our faith, y por nuestra fe, that God will lead us que Dios nos va a guiar to wherever He has for us, a lo que sea que Él tiene para nosotros. that He loves us and cares for us. Él nos ama y nos cuida. And if He has regard for the very sparrows that fall from the tree, Y si Él cuida al pajarillo que cae del árbol, how much more will He provide all things that we need? ¿cuánto más proveerá para todos nosotros en necesidad? Abraham has set a standard here. Abraham expuso el estándar. Hope against hope. Esperanza contra esperanza. Not believing what he was seeing, No creyendo lo que estaba viendo, but being fully assured according to the word of God, His sino promises. estando plenamente convencido de acuerdo a la palabra de Dios, That God was not only is, but He's able. que Dios no solamente existe, sino And que that Él we también es must capaz. understand and believe and have faith that He is a provider Debemos and creer, one that blesses Aceptar y ver que Él es those nuestro that seek proveedor Him. para aquellos que le buscan. Therefore, it was reckoned to him as righteousness. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. I want you to have hope today. Yo quiero que usted tenga esperanza And I hoy. want that hope to lead you to faith. Y yo quiero que esta esperanza lo guíe a la Because fe. Faith is the conviction of things hoped for, Porque la fe es la convicción de las the cosas que se evidence of esperan. things not seen. La evidencia de las cosas que no se ven. If you can have hope today Si usted puede tener esperanza because hoy of your relationship, por causa de su relación, because of His word por su confianza and en His su promises palabra into your life, y sus promesas para su vida, that hope will sustain you. esa esperanza te va a And sostener it will bring faiths. y va a traer fe. And faith, we know faith by its work. Y conocemos la fe por So su it will palabra. be faith unto faith. Así que será por fe y para fe. It will be miracles unto miracles. Será de milagros para milagros. As what? By hearing with faith, Porque cuando escuchamos con fe, God works miracles. Dios opera milagros. That gives us hope, Esto nos da esperanza, faith, fe, love, amor, joy, gozo, peace, paz, righteousness, justicia, as we abide in His kingdom. Cuando Father, in the name of permanecemos en Jesus su reino. today, Padre, en el nombre de Jesús. Lord, these promises were for us all. Señor, estas promesas son para todos It is your nosotros. desire that not any perish, but all come to a Es knowledge tu of deseo Him. que nadie perezca, sino que todos Lord, vengan al conocimiento de Hope ti, unto hope. con esperanza para esperanza. Lord, let it be the assurance of Señor, que things. sea la seguridad de fe. Let faith in their lives be the assurance of things hoped for. Que esta fe en su vida sea la convicción de The las cosas evidence que of no se things ven. yet to be seen. La evidencia de las cosas que no se ven. As we hear and couple that with faith, Cuando oímos y God's going to make sazonamos con provision. fe, Dios dará la provisión. God's going to heal. Dios va a sanar, God's going to provide. Dios va a proveer, God's going to deliver. Dios va a liberar And the most important, y lo más God's importante, going to bring salvation Dios into va a your home traer and your life. salvación a su vida. That is the most important. Esta es la cosa más Be saved importante. today Te salvo in hoy faith in Jesus Christ. con fe en Jesucristo. I love you. Les amo, I pray for you. oro por ustedes, I bless you. les bendigo. Amen. Amén.